Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy, mi equipo y yo vamos a exponer sobre el tema de potencias divididas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este equipo está conformado por Samuel González, Luis Enrique Huerta y su servidor, Alejandro Torres. Iniciaremos con una pequeña introducción. Como bien sabemos, la Guerra Fría fue uno de los periodos con mayor tensión en la historia universal, al estar investigando puntos que se consideren fundamentales para dar contexto a este tema. Conocemos que estas dos potencias buscan dejar una gran influencia alrededor del mundo, como por ejemplo su ideología y economía. Esos sucesos se dieron desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta llegar a la misma disolución de la Unión Soviética. Fue una batalla considerablemente extensa de la que fueron partícipes los dos países más importantes al terminar la Segunda Guerra Mundial, es decir, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Empezamos por los Estados Unidos, que buscó cómo influenciar su idea capitalista y democrática alrededor del mundo, porque veían que el comunismo era una ideología no segura y peligrosa en donde se veían amenazar la libertad individual y la democracia, mientras que la Unión Soviética promovía la idea de un país comunista y que el Estado tuviera el control en la sociedad y en la economía. Ellos estaban en contra del capitalismo porque lo consideran una ideología explotadora que simplemente se había beneficiado a las personas de clase alta. Dentro de esta pelea llegó uno de los momentos más importantes en aquella Guerra Fría, que fue el conflicto que ocurrió en Cuba. En aquella época estaba sucediendo la Revolución Cubana, manejada por el mismísimo Fidel Castro, en donde venció un gobierno pro-estadounidense. Esto quiere decir que fue respaldado por Estados Unidos por los intereses que habían en esos tiempos de Fulgencio Batista y buscó cómo instaurar un régimen comunista, aunque claramente él nunca había establecido desde un inicio que iba a por ese camino. Esas acciones dieron luz verde a la reacción por parte de los Estados Unidos, que veían a Cuba como un peligro nacional en América. Y sin quedarse con los brazos cruzados, en la época de los 60, Estados Unidos autorizó la invasión de la Bahía de Cochinos para terminar el régimen de Castro, donde lamentablemente fracasaron como país y solo le dieron más fortalezas a la isla. No había pasado ni un año cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, lo que dio por iniciar una gran crisis alrededor del mundo que llevó a todos muy cerca de la guerra nuclear. Y para evitar esto, se ocuparon varias semanas de negociación para la Unión Soviética retirar los misiles nucleares de Cuba a cambio de la promesa de que Estados Unidos ya no invadiera Cuba. Ahora seguiremos moviendo por la propaganda anticomunista que había en aquella época. Cuando la Guerra Fría estuvo en pie, la propaganda se convirtió en uno de los puntos más importantes para poder influenciar la sociedad y como bien sabemos, Estados Unidos lo supo realizar y de forma espectacular, porque sus propagandas anticomunistas se convirtieron importantes para su política exterior. Los estadounidenses fueron inteligentes al proporcionar esa propaganda anticomunista por distintos medios, como la televisión, las películas, los libros, los periódicos y por último las campañas de relaciones públicas. Esas herramientas fueron poderosas para la televisión, ya que se convirtieron en una forma fácil para poder llegar a una audiencia de grandes masas de personas. Esos programas, ya sean de televisión o películas, representaron a los comunistas como unas personas diabólicas y que amenazaban la libertad y la democracia para toda la sociedad. Las campañas de relaciones públicas que tuvieron en aquella época fueron de gran importancia para la propaganda anticomunista. Esas agencias de publicidad fueron contratadas para que tuvieran ideas de cómo lograr hacer anuncios y carteles que retrataran a esos comunistas como una amenaza en los ciudadanos. Y sin quedarse conforme con eso, políticos y militares dieron discursos en todo el mundo para difundir la propaganda anticomunista y mencionar que la política exterior de Estados Unidos era la adecuada para todos. Ahora, desde mi opinión, estos métodos de propaganda en contra de los comunistas fueron importantes para poder influenciar en la política de otros países fuera de los Estados Unidos durante esos momentos tan críticos. Estoy completamente del lado que tomó Estados Unidos de difundir a través de diferentes medios su política y convencer a los demás sobre que ellos están en lo correcto. Yo veo la política comunista como una ideología peligrosa, como ya lo mencioné antes, ya que tenemos grandes ejemplos a través de la historia que lo confirman. Hoy en día, como acabo de mencionar, tenemos a Cuba. Sus malos manejos los han llevado a tener grandes consecuencias. La Comecon, Consejo de Ayuda Mutua Económica, fue una organización económica establecida en 1949 por la Unión Soviética y sus países aliados de Europa del Este. Fue creada para coordinar la planificación económica y la cooperación comercial entre los países miembros, y se basó en el modelo económico soviético de planificación centralizada.
Los países miembros de la Comecon estaban principalmente ubicados en Europa del Este e incluían a la Unión Soviética, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, Alemania Oriental, Mongolia, Cuba, Vietnam y Corea del Norte. La Comecon jugó un papel importante en la economía de sus países miembros durante la Guerra Fría y fue vista como una alternativa al sistema capitalista liderado por Estados Unidos. Esta presentaba varios puntos negativos, como la planificación centralizada que limitaba la libertad económica y la adaptación al mercado, la dependencia de la Unión Soviética, la baja calidad de los bienes y servicios producidos, limitaciones en el comercio y falta de incentivos y competitividad que dificultaban su capacidad para competir en el mercado global. Con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética en la década de los 90, la Comecon dejó de existir. Nosotros opinamos que la Comecon tenía algunos objetivos positivos, como la cooperación y el fomento del comercio entre los países socialistas de Europa del Este. Sin embargo, su enfoque en la planificación centralizada y la falta de libertad económica y política limitaron su efectividad y su capacidad para competir en el mercado global, especialmente con Estados Unidos. Además, la dependencia de la Unión Soviética y la baja calidad de los bienes y servicios producidos limitaron su capacidad para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. En general, la Comecon fue un intento que fomentó la cooperación y el desarrollo económico en la región, pero su enfoque limitado. En esta primera imagen podemos observar el Plan Marshall. Esta imagen representa el inicio de este y es un dibujo en el que se muestra una bienvenida, misma que fue significativa en el contexto de la Guerra Fría, ya que se produjo en un momento en que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban luchando por la influencia política en Europa y en todo el mundo. A nuestro parecer, esto fue algo bueno, ya que de esta forma ayudaron a la sociedad europea para poder restaurar la economía y la infraestructura de la región, permitiendo así un aumento en la producción y el empleo. Ahora, hablando sobre las crisis de misiles en Cuba, esto fue un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta imagen representa los misiles nucleares soviéticos en Cuba. Ahora, para nosotros, la crisis de los misiles fue un momento clave en la historia moderna porque demostró que incluso en medio de una situación extremadamente tensa, las negociaciones y el diálogo son posibles y pueden llevar a soluciones, pacíficas. También mostrando de esta forma la importancia del liderazgo y la toma de decisiones en momentos críticos, lo que permitió evitar una guerra nuclear y proteger a millones de personas de los efectos devastadores de un conflicto que esté en esta magnitud. La propaganda anticomunista fue una herramienta clave en la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría. Estados Unidos promovió la idea de que el comunismo era una amenaza para la libertad y la democracia, y utilizaron la propaganda para justificar sus políticas y acciones en todo el mundo. Esto incluyó la implementación del Plan Marshall, un programa de ayuda económica lanzado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a reconstruir Europa y prevenir la propagación del comunismo. Por otro lado, la Comecon fue un bloque económico creado por los países socialistas liderados por la Unión Soviética como respuesta al Plan Marshall. La Comecon tenía como objetivo promover la cooperación económica entre los países socialistas y reducir su dependencia de Occidente. Sin embargo, la Comecon nunca tuvo el éxito del Plan Marshall y dejó de existir junto a la Unión Soviética en la década de los 90. La crisis de los misiles de Cuba, que tuvo lugar en octubre de 1962, fue un punto de alta tensión en la Guerra Fría y se originó en la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética intentó instalar misiles nucleares en Cuba, lo que provocó una respuesta de Estados Unidos, incluyendo un bloqueo naval en Cuba y la amenaza de una invasión. La crisis finalmente se resolvió cuando la Unión Soviética retiró los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos retirara sus misiles de Turquía y prometiera no invadir Cuba. En resumen, la relación entre la propaganda anticomunista, el Plan Marshall, la Comecon y la crisis de los misiles de Cuba refleja las tensiones y rivalidades de la Guerra Fría. Estados Unidos utilizó la propaganda para justificar sus políticas y acciones en todo el mundo, incluyendo la implementación del Plan Marshall. La Unión Soviética respondió creando la Comecon y tratando de expandir su influencia en el mundo. La crisis de los misiles de Cuba fue un punto donde existía una gran tensión durante esta rivalidad, y la resolución pacífica de la crisis fue un momento clave en la historia de la